rapidito unas 2, 3 palabras por cada uno acerca de la célula. Yo empiezo, es la unidad básica de la vida. Es la unidad básica de la vida. Otra idea. Gracias. Es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola. Ya, es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola. Bien, entonces, con unas 2 o 3 ideitas vamos simplemente y vamos a empezar. ¿Qué vamos a hablar el día? Bueno, el día de hoy empecemos primero con generalidades, vamos a ver cómo avanzamos y pues empezamos. Así como lo han dicho. Pues la célula es la unidad estructural y funcional de los organismos, ¿no es cierto? Entonces, cuando decimos pues que vamos a hablar de generalidades, vamos a poder observar la célula que tenemos en pantalla acá. Entonces decimos que las consideramos como funcionales y estructurales de todo organismo. Eso es lo que nosotros, ¿no es cierto?, sabemos en un, qué sé yo, un concepto acerca de la ciencia. Ahora hablemos un poquito, en cambio, en un concepto filosófico, ¿ya? Entremos un poquito a un concepto diferente. Porque pues hasta el momento les digo, ustedes tienen idea de la percepción que ustedes tienen de ustedes mismos, ¿no es cierto? Gracias a su conciencia, pues, que probablemente, como que ustedes son un ser, ¿no es cierto?, con 2 extremidades superiores, 2 extremidades inferiores, ¿qué más? Con un tronco, una cabeza, un cuello, etc. Esa es la percepción que ustedes tienen de cada uno. Por un momento, entonces, vamos a dejar de verlo así. Imaginémonos, pues, imagínense que ustedes, entonces, son una especie de sociedad de células. Ustedes no son como tal un ser único, sino son un ser que está formado por una enorme cantidad de elementos ínfimos, mínimos, muy pequeños, y a estos les denominamos células. Que estas células se están relacionando, pues, con muchas otras. Ya tenemos bacterias, qué sé yo, parásitos, y con otros tipos de organismos que dentro de nuestro cuerpo se están relacionando entre ellos. Entonces, ustedes como tal, yo como tal, venimos a ser un multiorganismo formado por una gran cantidad de estas pequeñas unidades que les denominamos células. Y como les digo, siempre es muy fácil decir pues que es la unidad estructural y funcional y todo lo que viene en el concepto, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy lo conocemos. Pero como les digo, dejemos de pensarlo así por un momento y ustedes van entonces a empezar a pensar en ustedes como una organización de múltiples organismos. Ahora entonces, podemos nosotros clasificar a las células. Tenemos, déjenme abrir el... Bien. Vamos entonces nosotros a clasificar a las células eucariotas y procariotas. ¿Alguien, tal vez, alguna idea de eucariotas y procariotas? Mientras se me abre este pizarroncito. Nadie, eucariotas y procariotas. Bueno. ¿Ya alguien se animó por ahí? Las eucariotas tienen una membrana que cierra el núcleo. Ya. Y las procariotas son las que no poseen estructuras con membranas en su interior. Ya, esa es la idea con la que tú nos estás ayudando. Bien, entonces, yo les doy en cambio mi idea. Las células eucariotas, primero, vamos con EU. Etimológicamente, EU. Perdonen mi rayita, chicos. Ya. Euca. ¿Qué significa? Pues vamos a desmenuzar entonces esta palabra. Euca, que significa verdadero. Y carión, pues que viene a significar núcleo. Entonces, con esto de euca, que significa pues verdadero, perdón, eu verdadero y carión, que significa núcleo, entonces, ¿qué decimos? No estaría entonces muy difícil saber que una célula eucariota es la que tiene núcleo.
célula eucariota posee un núcleo. Entonces, estas células son, las células eucariotas son las que poseen núcleo. Vamos ahora con las procariotas. Depende del contexto, obviamente, pues vamos a ver que puede ser a favor o previo a, ¿no es cierto? Previo a. Bien, entonces ya tenemos que las células eucariotas, pues, son las que tienen núcleo y nos vamos a las células procariotas, entonces significa que esta célula no va a tener núcleo. Esta no tiene núcleo. No tiene N, pues ya sabemos, núcleo. Esta célula, este tipo de célula, entonces, no tiene núcleo. Entonces, aquí es donde las clasificamos. Con núcleo, ¿y a qué nos referimos? ¿Por qué dice entonces núcleo 2 eucariotas? Porque dependiendo del núcleo, vamos a clasificarlas entonces. En eucariotas con núcleo y procariotas que no tienen núcleo. Chicos, tal vez de pronto alguna idea, algún ejemplo de células eucariotas, los anoto aquí. ¿Alguien de pronto? Bueno, yo tengo un ejemplo, unos cuantos ejemplos, déjenme. De células eucariotas, entonces tenemos las bacterias. Entonces, las bacterias, ¿qué vienen a ser? Células que... ¿Qué vienen a hacer estas bacterias entonces? Eucariotas. Espérenme, chicos. Esta viene de aquí, perdón. Entonces, estas vienen las bacterias a ser células que no tienen núcleo, entonces vienen a ser, ya estamos diciendo, las procariotas que no tienen núcleo. Entonces nos vamos a las que sí tienen núcleo. En las que sí tienen núcleo, pues tenemos todas las que quedan, ¿no es cierto? Todas las que quedan, ¿quiénes son? Todas las que quedan. Tenemos las células de la piel, tenemos los leucocitos, otras células. ¿Qué células, chicos, que nos tenemos en la cabeza aquí rapidito? Que las encontramos ahí, en nuestra cabeza. Las neuronas, ¿no es cierto? Estas también vienen a ser células y que tienen núcleo. Antes que nada, antes de pasar, hablemos un poquito de los virus. Los virus como tal no vienen a ser células. Los virus, en cambio, a estos se los considera como ácidos nucleicos que están envueltos por una membrana con diferente actividad y con diferente estructura, pero a los virus no se los considera células, ¿sí? Entonces ya estamos claros, las células procariotas no tienen núcleo y tenemos un claro ejemplo que vienen a ser las bacterias, y las células eucariotas, en cambio, sí tienen núcleo y vienen a ser las células de la piel, los leucocitos, los eritrocitos, las neuronas, qué sé yo, vienen a ser, ¿quién también? ¿Qué reino entra aquí? Las plantas, ¿no es cierto? Bien, entonces hemos estado claros hasta ahí. Tenemos entonces que las células pues vienen a ser las unidades estructurales y funcionales de los organismos. Y estas se clasifican en procariotas dependiendo de su núcleo, en procariotas y eucariotas. Procariotas no tienen núcleo y eucariotas pues sí tienen núcleo. En las que sí tienen núcleo hemos visto algunos ejemplos que son las plantas, células de la piel, leucocitos, eritrocitos, neuronas. Y en las que no tienen núcleo, o sea, las procariotas, tenemos un ejemplo que son las bacterias. Bien, ¿qué más encontramos por aquí? ¿Qué más decimos por aquí? Organismos uni- y pluricelulares. Pues uni, ¿qué? Como la palabra mismo lo dice, unicelular, una sola célula. Y pluricelulares, varias células. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que nosotros somos, ¿qué? Organismos, ¿no es cierto? Varias células. Organismos pluricelulares. Ahora,
¿Qué tenemos? Compartimientos. En los compartimientos encontramos el citoplasma y al núcleo. Aquí, pues, entonces tenemos que tiene un par de compartimientos. Este par de compartimientos pues, vienen a ser el citoplasma y el núcleo. Y estos compartimientos tienen la característica de que están envueltos o que están limitados por estructuras membranosas. Por estructuras membranosas, y en este caso, pues la membrana celular o la membrana citoplasmática y la membrana nuclear. Más adelante vamos a explicar acerca de qué hemos hablado ahora. Bien, de uno en uno, entonces empezamos. Tenemos que en este compartimiento tenemos, esperen, aquí, entonces tenemos al citoplasma y tenemos al núcleo. En estos dos compartimientos es lo que nos vamos nosotros a idear. Vamos entonces al primero, hemos dicho, el citoplasma. Hablando entonces ahora solamente de generalidades, decimos que el citoplasma es un espacio, aquí, es un espacio que se encuentra fuera del núcleo. Esta parte rojita entonces tenemos el núcleo. Y esto se encuentra fuera del núcleo. Por ejemplo, como vemos aquí que a esta célula la han cortado, ¿no es cierto? Y aquí podemos apreciar el núcleo y también podemos ver el citoplasma. Al citoplasma lo podemos ver, fuera del núcleo, pero ¿dentro de qué? Dentro de la membrana. El citoplasma está fuera del núcleo, pero dentro de la membrana. Entonces, en este espacio que está entre la membrana y el núcleo, encontramos el citoplasma. Al espacio que se encuentra entre la membrana y el núcleo. Entonces, dentro de la membrana citoplasmática, de acuerdo en este espacio vamos a encontrar vamos a encontrar nosotros, ¿no es cierto?, una serie de organelos e inclusiones. Tenemos organelos e inclusiones. A los organelos los vamos a denominar orgánulos, o también organelas. O también le vamos a denominar organelas. Bien, entonces tenemos que el citoplasma lo encontramos fuera del núcleo, pero lo encontramos dentro de la membrana citoplasmática. Entonces, entre el núcleo y la membrana encontramos al citoplasma. ¿Y qué encontramos en este citoplasma? Encontramos orgánulos u organelos u organelas. Y también encontramos las inclusiones. Entonces, ¿qué son los organelos? Estos son organelos, pues, son estructuras que tienen una función muy definida dentro de cada una de estas células, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, pues, que ustedes son son una célula, ¿ya? ¿Cuál sería su membrana citoplasmática? Si ustedes, como en su cuerpo, ¿cuál sería la membrana citoplasmática? Si estamos diciendo que afuera está la membrana, luego tenemos pues el citoplasma y adentro tenemos el núcleo. Esto es la membrana, esto es el citoplasma y este es el núcleo. Así pongamos. Entonces, ustedes, en un caso de ustedes, les estoy diciendo, imagínense pues que ustedes son una célula. Todo su cuerpo es una célula. ¿Cuál es su membrana citoplasmática? La piel, tal vez. La piel es la membrana citoplasmática. Muy bien, chicos. La piel es la membrana citoplasmática. ¿Y cuál vendría a ser el núcleo, entonces? ¿No vendría a ser, Licen, en este caso, nuestro corazón o nuestro cerebro? Sí, en este caso, como estamos hablando prácticamente de nuestro cuerpo, venimos a decir que el núcleo entonces viene a ser el corazón. Entonces, entre nuestra membrana, o sea, la piel, y nuestro núcleo, o sea, el corazón, tenemos al citoplasma. ¿Qué órganos encontramos entre el corazón y la piel? Rapidito en nuestro cuerpo, chicos. ¿Qué encontramos? O sea, órganos muchísimos, pero depende, pues. Tenemos el estómago, partiendo inclusive desde las costillas, los huesos. Encontramos huesos, músculos, órganos. Entre los órganos, pues tenemos el estómago, los riñones, el páncreas, el intestino, yo qué sé, tenemos así como nos dice,
muchísimos, un montón de órganos. Asimismo, la célula tiene entonces sus organelos u orgánulos o organelas, como le quieran llamar. Entonces, en esta célula, pues los organelos van a ser variados y van a tener diferentes funciones, así como nosotros tenemos el corazón, perdón, el estómago tiene su función, los riñones tienen su función, el intestino tiene su función, los músculos tienen su función, así mismo, ¿ya? Entonces, los organelos van a tener dentro de la célula, pues estos vienen a ser variados y van a tener diferentes funciones. Entonces, como digo que tienen diferentes funciones, qué sé yo, funciones de como para producirle a la célula energía, digestión de nutrientes diferentes. Entonces, estos tenemos funciones como estas, que simplemente le van a dar energía, que van a nutrir a la célula, los orgánulos, pues que los vamos a ver más adelante. Cada uno de ellos tiene diferente función y también nos encontramos, pues, que el citoplasma está formado por una matriz citoplasmática, perdón, por una matriz citoplasmática. Y, ¿qué más dijimos? Ah, sí, me estaba olvidando, las inclusiones, pues. Entonces decimos, ¿qué son las inclusiones? Pues son básicamente elementos que están flotando dentro del citoplasma, así como encontramos acá los organelos, están flotando dentro del citoplasma y pues que a diferencia de los organelos no tienen función. Estas inclusiones están sin vida, simplemente se encuentran suspendidas aquí en el citoplasma y eso es lo que encontramos, lo que hablamos acerca de las inclusiones. Entonces, decimos pues que el citoplasma está formado por estos organelos, por estas inclusiones. Entonces, en este medio es donde también está formada por esta matriz citoplasmática, también que la conocemos como sustancia fundamental o como citosol. Este citosol, entonces, ¿qué es este citosol o matriz citoplasmática? Pues esta viene a ser una especie de gel, ¿ya? Viene a ser una especie de gel acuoso. No es, sería más o menos así como en el huevo, la clarita de, bueno, lo que le llamamos la clara de huevo. Eso, así como en el huevo, pues nos encontramos con la clara, este citosol viene a hacer esta partecita como gel acuoso. Sí, viene a hacer esto. Entonces, de acuerdo entonces con esta, como decimos, con esta matriz citoplasmática o sustancia fundamental, tiene estos tres nombres, sustancia fundamental, matriz citoplasmática o citosol, o como ustedes pues quieran llamarle, de alguna forma donde se llevan a cabo entonces todas las reacciones químicas y fisiológicas de la célula para que influya entonces en las funciones de los tejidos. Eventualmente decimos que la célula forma ¿a qué? A tejidos. Los tejidos forman a los órganos y los órganos vienen a formar a los sistemas. Y los sistemas vienen a formar ¿a qué? Al cuerpo, ¿no es cierto? Al ser vivo. Bueno, en este caso pongámosle al cuerpo humano, que vienen a formar. Entonces, por ejemplo, estamos diciendo que, ¿por qué es tan importante conocer estas estructuras? Porque en algún momento que no venga a funcionar ya una célula, que tenga simplemente un deterioramiento, pongámosle, que se venga a deteriorar la célula, ¿qué se viene a dañar? Si estamos diciendo que es la unidad fundamental, estructural. Si la célula entonces viene a dañarse, ¿viene a dañar a qué? A los tejidos. Si los tejidos entonces se vienen a dañar ¿qué? Viene a haber una malformación de órganos. Y asimismo, si los órganos pues no están funcionando correctamente, viene a dañar al sistema y por ende, pues el cuerpo no viene, ¿no es cierto?, a funcionar correctamente como tiene que ser. Bien, entonces, como por eso decimos, venimos a hablar de las células. En los tejidos también hablamos de tejidos, rapidito, 4 tejidos básicos, que son el tejido conectivo, el tejido muscular, el tejido nervioso y encontramos el tejido epitelial. Entonces, eso es lo que les decía. Imagínense
que no venga a funcionar una célula, viene entonces a dañar a los tejidos, estos tejidos vienen a malformar los órganos asimismo no funcionan como tal y vienen a formar a malformar al sistema, entonces el sistema no va a tener buen funcionamiento y asimismo pues el cuerpo no va a venir a funcionar bien, va a fallar entonces, ¿no es cierto? Entonces fíjense cómo vamos de lo micro, que sería la célula, a lo macro, que venimos por acá, a lo macro que tenemos por acá. Entonces también hablábamos de las funciones allá. Entonces decimos que en el citoplasma encontramos los solutos, que son, estos vienen a ser inorgánicos, solutos inorgánicos o moléculas inorgánicas y moléculas orgánicas. En las moléculas inorgánicas tenemos pues al sodio, al potasio, al calcio y encontramos también a las moléculas orgánicas que son carbohidratos, lípidos y que estos pues vienen a formar, ¿no es cierto?, al ARN. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos, acerca de generalidades del citoplasma? ¿No? ¿Ninguna hasta ahí? Entonces, si no hay ninguna pregunta hasta ahí, continuamos. Tenemos claro en qué parte se encuentra entonces el citoplasma y qué es lo que contiene este citoplasma. Bien. ¿Qué más tenemos? Pues, continuamos. Ya entonces hemos visto las generalidades del citoplasma. Una vez pues vistas las generalidades del citoplasma, también vamos a encontrar aquí en esta partecita, como les decía, en esta partecita aquí metido, perdón chicos, en esta partecita aquí metido encontramos el núcleo. El núcleo entonces, como tal, es el organelo mayor. Este núcleo es el organelo mayor. Y no necesariamente pues porque sea el mayor en tamaño dentro de la célula, ¿no es cierto? Sino porque es el más importante. ¿Por qué es el más importante organelo de la célula? Porque este va a aportar material genético que pues va a ser, es la base, este núcleo o organelo mayor, pues viene a ser la base del material genético, pues ¿para qué? Para que la célula venga a cumplir con todas sus funciones. Imagínenselo, pues chicos, como si este núcleo, a ver, pongamos que la célula es una fábrica, ¿ya? Célula igual fábrica. Ay, espera. La célula entonces es una fábrica. Si escribís bien. Entonces, ustedes han visto cuando una fábrica está, ¿no es cierto?, recién empezando. ¿La fábrica qué viene a hacer? Entonces, la fábrica, ¿qué se hace? Pongámosle que entran pedidos, ¿no es cierto? Aquí entran pedidos en esta partecita. Es un solo cuarto, entonces acá tenemos la célula procariota y la célula, dividámosla en la célula eucariota, para tener en cuenta por qué la célula más o menos es una fábrica, por qué hacemos esta como analogía. La célula procariota hemos dicho que pues esta no tiene núcleo y esta simplemente no va a tener muchas funciones como esta de acá. Por ende, pues no va a tener suficientes organelos. Entonces, esto es un solo cuarto. Cuando un emprendimiento está empezando, ¿ya? Ese es un ejemplo. Cuando un emprendimiento está empezando, ¿qué se hace? En el mismo cuarto tiene, digamos, la computadora donde receta pedidos, donde hace marketing, ¿no es cierto? Aquí mismo, en el mismo cuarto, en esta partecita, se viene a hacer el área de producción. En el mismo cuarto. Entonces, que simplemente solo tiene separaciones y así nada más. Es un solo cuarto este. Es un poco más sencillo que, como les digo, la célula eucariota. ¿Por qué? Y aquí mismo es donde se viene a envasar, ¿no es cierto?, los pedidos para luego ser entregados. Entonces, solo en un solo cuarto, como cuando empieza, como les digo, un emprendimiento, viene a ser la célula procariota. En cambio, nos vamos a la célula eucariota. Imaginémonos una industria de esas grandotas, ¿ya?
en donde justo en, qué sé yo, que tenga unos 4 pisos y unas 4 áreas diferentes. En una área va a haber producción, en otra área va a haber embotellamiento, envasado, qué sé yo. En otra área va a haber el área de marketing y en otra área van a venir a ver en cambio dónde está, qué sé yo, el gerente, ¿no es cierto? Porque en una industria, en una fábrica grande ya viene todo esto separado, no está en el mismo cuarto como en esta célula procariota. En la célula eucariota, en cambio, ya tenemos separado por áreas, por departamentos, por cada departamento, ¿no es cierto? Tenemos un par de cosas, ya no es, en cambio acá el mismo jefe es para todos. El jefe va a venir a hacer esto, este jefe va a venir, él mismo viene a ser pues operario, este mismo jefe viene a envasar y este mismo jefe va a entregar los pedidos. En cambio acá no, en cambio acá ya está un poquito más, esta célula está ya dividida por sectores, por áreas, por departamentos, y en cada departamento va a haber, cada departamento, ¿no es cierto? Como en una fábrica, van a cumplir ciertas funciones. Entonces, como decimos, acá tenemos el área de producción donde se encuentran los operarios que van a estar acá, ¿no es cierto?, trabajando. Acá tenemos al gerente, acá tenemos, qué sé yo, tenemos un montón de cosas, un montón de departamentos en este tipo de célula que es la eucariota. Entonces aquí encontramos las organelas. Entonces las organelas u orgánulos u organelos son todos esos departamentos. Entonces aquí pongamos un ribosoma, aquí un lisosoma, aquí una mitocondria, solo por ejemplo. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos al núcleo y así. Tenemos ¿qué otra organela, chicas? Ayúdenme, chicos y chicas, ayúdenme con otra organela que se me va para simplemente llenar esta área, toda esta área de la fábrica. ¿Ninguno? ¿Qué más tenemos? Por acá tenemos los perixosomas y así, ¿no es cierto? Entonces, acá en esta parte donde tenemos al núcleo, acá ¿qué vamos a tener? Entonces tenemos aquí al gerente. ¿Por qué este va a ser el gerente? Pues porque el gerente es el que da, ¿no es cierto?, las órdenes para avisar cuándo tienen que trabajar y cómo cada uno de los demás va a seguir trabajando. Entonces, este es el gerente. Obviamente, mire, todos están separados con sus partecitas y sus funciones. Y no decimos que, pues, el núcleo viene a ser más grande. No. Sino que simplemente decimos que este viene a ser el organelo mayor porque este viene a ser la cabecilla. Este viene a ser el gerente de toda esta fábrica y este le va a decir a la mitocondria, haz esto, al lisosoma, haz esto, al ribosoma, haz esto, al perixosoma, haz esto, ¿no es cierto? Entonces el núcleo es el organelo más grande porque este viene a dar las órdenes a los demás organelos. Bien, entonces además del núcleo de que aporta pues con el material genético, ¿qué más hace? Ya tenemos entonces que aporta con el material genético pues para que la célula siga funcionando normalmente. ¿Qué más nos dice que hace el núcleo? Dice enzimas necesarias para su duplicación y su transcripción. Entonces, como duplicación y transcripción, pues ya digo que lo veremos más adelante cuando exactamente hablemos de este organelo o de este orgánulo. Entonces, ahí lo veremos a más profundidad. Entonces, como hoy les digo, vamos a ver solo generalidades, veremos por encimita y cuando hablemos más sobre estos procesos, cuando hablemos más del núcleo, pues veremos acerca de estos procesos. Entonces, pues, ¿qué más nos dice? Adelantemos un poquito acerca de 3 grandes procesos que se lleva a cabo con el material genético, ¿no es cierto? Con este núcleo, que viene a ser la duplicación. Viene a ser la duplicación. ¿Por qué es la duplicación? En base a la cadena de ADN, perdón chicos, intento hacer una cadena aquí de ADN rapidito. En base a esta cadena de ADN. Entonces, para formar a otra es porque se le llama duplicación. ¿Por qué? Porque pues viene a formar de esta cadena de ADN, viene a duplicar, como la palabra mismo lo dice, otra cadena de ADN. Por eso es de duplicación. ¿Por qué entonces es de transcripción? De transcripción, pues que en base igual a la cadena de ADN, viene a formar en cambio una cadena de ARN. Este es el ADN, pues que tiene 2.
Y este es el ARN, transcripción, que viene a transcribir la información de una cadena, o sea, de la base de una cadena de ADN, viene, pues, sigue siendo la base para una cadena de ARN. Y por último, entonces digo que tenemos la D, que no está anotada aquí, traducción. ¿Por qué entonces esta de traducción? Igual, en base en cambio esta a la cadena del ARN que lo tenemos por acá. En base a esta cadena, pues de ARN viene a formar ¿qué? Viene a formar las proteínas de traducción. Viene a formar las proteínas. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto? Ya hemos visto entonces el núcleo, pues que viene a ser el organelo mayor porque viene a ser el gerente. ¿Por qué? Porque acá es donde se lleva pues el material genético hacia la otra célula y así es donde se dan las funciones para que los demás organelos vengan a funcionar correctamente dentro de la célula. Entonces también decíamos pues que aporta el material genético que contiene todas las enzimas necesarias que son necesarias para qué? Para los 3 procesos que acabamos de ver, de duplicación, de transcripción y de traducción. De traducción, pues, porque viene a formar de una cadena de ARN y viene a formar a las proteínas. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Liden. Buenas, chicos, entonces continuamos. Verán, antes que nada, chicos, antes de pasar, por cierto, entonces veamos, ustedes tienen la idea la idea en su cabeza, ¿no es cierto? Y como también la vemos adelante, de una célula que es como que es como la Tierra, ¿no es cierto? Como un globo terráqueo, redondito y con el núcleo, ¿no es cierto? Como lo tenemos, a ver, déjenme ver si volvemos un poquito. Aquí está, clarito, aquí está redondito y así como la Tierra, como un globo terráqueo, pues, y el núcleo se encuentra en la parte de aquí, siempre se encuentra en la parte del centro. Si nosotros vamos, lo googleamos, sí, lo encontramos así mismo, como está esta imagen. Obviamente esta imagen también ha sido sacada de internet, pero de hoy en adelante, chicos, quiero que se quiten esa idea, a partir de hoy, quítense esa idea, pues, que es simplemente así en la célula, que viene a ser redonda con un núcleo en el centro, ¿ya? Quítense entonces, como les digo, esta idea, porque las células pueden tener formas extremadamente variadas. ¿Pueden ser redondas? Sí, obviamente, sí pueden ser redondas, algunas, y también, pues, obviamente están en todo su derecho de ser totalmente redondas, pero también, pues, vamos a encontrar en otras diferentes, hay, como les digo, variadas formas, como tenemos, qué sé yo, algunas formas de estrella, como por ejemplo las neuronas. Hay la pentagonal, la tubular y la ovoidal, algo así ahí. Creo, También, bueno, algo más o menos que yo me acuerdo. de lo que se acuerda, bien, encontramos estas también que pueden ser, ¿no es cierto? La pentagonal, ¿qué más? ¿Qué otra forma puede tener, ¿no es cierto? Puede tener una forma cuadrada, puede tener también una forma cuadrada, puede tener también una forma cúbica, no es cúbica, aquí, puede tener una forma cúbica, también puede tener una forma como así, como en formita de cuerda. ¿Qué más? Como les digo, en forma de estrella, que pues en la estrella viene a ser un claro ejemplo las neuronas. ¿Qué más puede ser? Puede tener forma de ojal de una camisa. Entonces hay células que son, como les digo, también largas, que vienen a ser como de ojal, así. Eso es un ojal. El ojal, pues, de la camisa es donde entra el botón, ¿no es cierto? Ya. Entonces, también viene a ser, tiene, como les digo, muchísimas formas variadas la célula. Entonces, desde el día de hoy nos vamos a quitar la idea, pues, de que una célula simplemente es redonda con un núcleo en el centro. ¿Sí? Hasta ahí entonces hemos estado claros. Bien, entonces encontramos los organelos, los organelos membranosos y también encontramos, pues, los organelos no membranosos. Y en los organelos membranosos particularmente, como tales, les digo, se dividen en membranosos, los organelos membranosos y no membranosos. Entonces, para estudiar la membrana, acá tenemos sistemas
así mismo, sistemas membranosos y sistemas no membranosos. Para estudiar entonces a la membrana en general, para poder entonces nosotros comprender cómo funciona la membrana de estos organelos, porque tenemos los organelos membranosos, tenemos pues que vamos entonces a saber cómo funciona la membrana. O sea, acá tenemos una imagen donde ustedes pueden comprender cómo, donde van a encontrar a esta célula, perdón, y también podemos ver que la célula, aquí lo que les acabo de decir, que la célula obviamente no tiene que ser redonda con un núcleo en el centro, ¿no es cierto? Esta totalmente no es redonda, este cambio es un poquito media. ¿Ven? La pueden observar, es medio ovaladita a esta célula. ¿Y qué más tiene por aquí? Tiene un flagelo que también puede tener la célula. Flagelo, ¿qué más? Unos cilios que también lo vamos a ver. Y como les digo que no necesariamente tiene que tener el núcleo en el centro, ¿no es cierto? Pero este está que está un poquito más arriba del centro. Esto porque para que sea el centro pues tiene que estar como por aquí, pero está un poquito más al centro. Entonces, pues el núcleo puede estar, les digo, no necesariamente en el centro. Puede estar en este extremo como puede estar en este extremo. O también pues puede venir a estar en el centro. Y eso es lo que les digo, que aquí no precisamente tiene que estar en el centro. Y la célula también no tiene que tener una forma redonda, sino puede tener cuadrada, cúbica, alargada, como les digo, en forma de estrellas, forma de cuerdas, o también como les decía, como el ojal de una camisa. ¿Qué más tenemos aquí? Les hablaba de este flagelo, pues que viene a ser una prolongación, que es conocida, ya les digo, como flagelo. Como vellosidades, esta viene a ser vellosidades, o viene a ser flagelo, o también viene a ser denominada cilio. Bien, cualquiera de estos tres nombres pues le podemos decir. Entonces, ahora veremos a los organelos que son sistemas membranosos y no membranosos. ¿De qué depende esto? Depende de la presencia de la membrana, como lo dice, membranosos, pues presencia de membrana, y no membranosos, pues que simplemente no tiene, aquí no se encuentra la membrana, perdón. Bien, entonces tiene funciones muy diversas, tanto el metabolismo de ciertos nutrientes. Acá tenemos funciones metabólicas o que también vienen a sintetizar. Vienen a sintetizar, también son consumidoras y generadoras de energía, lo que les comentaba como ser en nuestro cuerpo. También nosotros tenemos diferentes funciones, ¿no es cierto? Y estas entonces decimos que vienen a ser muy diversas. Por ejemplo, hablamos de nuestro caso, el sistema digestivo. El sistema digestivo también, hay sistemas y órganos dentro de que provee de energía al sistema digestivo. Así también hay células que pues pueden almacenar energía y pueden dotar a esta célula de energía. Entonces, estas células pues hablamos de que pueden tener organelos muy variados que vienen a ser en forma de los organelos de la célula ya. Venimos a hablar de los organelos de las células que vienen a tener formas muy variadas, como nos dice vesículas, túbulos, etc. Y también, no solamente la célula y los organelos membranosos. Entonces, como les digo, para generar, hablábamos de generadores de energía. Para generar energía, pues, nos referimos a que es una cavidad. Esto entonces nos referimos dentro de la célula y dentro de nuestro cuerpo nos referimos a que luz nos viene a hacer referencia a cavidad. Acuérdense, cada uno de ustedes también son luz y no exactamente pues porque vayan por la calle y vayan brillando y vayan, ¿no es cierto?, como si fueran un foco prendido. No, sino que ¿a qué me refiero con que somos una cavidad? Y como les digo, no hay fenómeno físico luminoso, sino que vamos a estar viendo que la célula va a estar brillando.
O sea, ¿cómo es que va a estar brillando? Obviamente no les digo que aquí tenemos, como en la parte de acá creo que teníamos una célula, aquí, por ejemplo, esta está media luminosa y no es exactamente, sino que es la imagen. Y por eso a eso me refiero, aquí no exactamente estamos hablando del fenómeno físico luminoso, sino que, así como les digo, ustedes también pues van a estar brillando ante la sociedad y no porque tuvieran prendido algún foco dentro de ustedes, sino, por ejemplo, como les digo, en un cuerpo, en su cuerpo, agarramos, qué sé yo, un cuchillo, un machete con lo que se los pueda cortar y los partimos su cuerpo y cortamos en la mitad. Hacemos una disección entonces, pues, y vemos que vamos a ver en un compartimiento, vamos a ver en la parte de, qué sé yo, en la parte del corazón, vamos a ver aquí en esta parte del corazón, dentro de las paredes de este órgano, vamos a encontrar entonces una cavidad. ¿A qué no me refiero? A luz viene a ser entonces una cavidad. ¿Qué más decimos? ¿Qué podemos encontrar ya aparte del cuerpo? Una cavidad, una pared torácica, por ejemplo, una pared torácica. También encontramos una, qué sé yo, una pared abdominal y estas tienen luz. Entonces, ¿a qué le llamamos? Pues a las cavidades también dentro de estos órganos. A las cavidades les venimos a llamar luz. También tenemos dentro de las arterias, dentro de las venas, pues hay luz dentro de muchos órganos, como les digo. Por ejemplo, ustedes agarren una manguera y vean el espacio interno que hay ahí. A este espacio interno le vamos a denominar luz. Esto es una luz. Asimismo sucede entonces con estos organelos que tienen luz interna, pues, y hablamos particularmente de los organelos membranosos. A esto nos referimos con luz propia y microcompartimientos intercelulares. Bien, entonces ahora hablemos, por ejemplo, de la membrana. Para poder comprender nosotros acerca de los organelos membranosos, obviamente tenemos que conocer la membrana citoplasmática. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No hay ninguna pregunta hasta ahí. Entonces yo hago las preguntas. Si nadie tiene preguntas para mí, yo voy a hacer las preguntas. ¿Qué habíamos dicho entonces de la célula? ¿Qué es la célula? La unidad estructural y funcional de los organismos. La unidad estructural y funcional de los organismos. Así como tenemos, miren, tenemos al frente en pantalla tenemos cuatro puntos importantes. Entonces, simplemente viendo la parte, los cuatro puntos importantes, podemos ya un poquito extender esta definición. Gracias a la que chicos, perdón, es que no, como no veo los nombres, estoy compartiendo, entonces gracias chicos a la que participó. Y tenemos entonces, ¿qué es la unidad estructural y funcional de todos los organismos? Estas pueden ser, dependiendo de su núcleo, eucariotas y procariotas. Eucariotas con núcleo y procariotas sin núcleo. Son organismos unicelulares y pluricelulares y esta célula, pues, o las células tienen compartimientos como el citoplasma y el núcleo. ¿Estamos claros hasta ahí? Hemos visto generalidades y nos quedamos en el núcleo. El día de mañana, pues, vamos a continuar con las demás generalidades. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no, chicos, aquí he acabado la clase y los veo el día de mañana. Los escucho el día de mañana. Gracias, Licen. Gracias, chicos. Cuídense. Hasta mañana, chicos, cuídense. Hasta mañana, licenciada. Hasta mañana. Gracias, Licen. Gracias, chicos.